Buen día. Nuestro equipo ha preparado una exposición acerca de la génesis y el desarrollo de la psicología comparada. Descartes estableció una distinción entre animales y hombres, diciendo que el comportamiento de los primeros se podría explicar solo en función de la materia, mientras que los últimos abarcaban la doble dimensión, materia-conciencia. Este abordaje llevó al estudio filogenético de la inteligencia. La psicología animal nace en Inglaterra, ligada a la influencia de Darwin y al problema concreto de la continuidad de la escala biológica. En el desarrollo histórico de la psicología comparada se destacan varios enfoques. Después de que Darwin publicara su obra sobre las emociones en el hombre y los animales, algunos psicólogos ingleses, basándose en algunas anécdotas con animales domésticos, llegaron a la conclusión de que el animal tenía cierto grado de inteligencia, naciendo así la llamada escuela anecdotista o antropomorfista de la psicología comparada. Otros, partiendo del principio científico del reduccionismo, opinaban que el comportamiento animal dependía del instinto. Para otros, el animal aprendía por causalidad o por ensayo, error y éxito. En Norteamérica se trabajó especialmente con animales en laboratorio, mientras que en Europa, Lorenz formó una interesante escuela, la etología, que prefería observar al animal en su medio natural. Charles Darwin y Sir John Lubbock, en 1882, describen una obra sobre la vida de las hormigas, avispas y abejas. Destacan su vida social y su inteligencia. George John Romanes, en 1882, publicó la obra Animal Intelligent, considerado el primer libro de psicología comparada. Sus observaciones científicas sirvieron de base para interpretaciones antropomórficas de actividades. También escribió Mental Evolution in Animals, donde estudió la evolución del pensamiento y del lenguaje. Carl John Gardner señaló 5 aspectos que sirvieron de criterio a esta escuela para suponer cierto grado de inteligencia de los animales. El primero, que utilizan el medio ambiente para mejorar sus fines. Segundo, ciertos comportamientos raros de animales requieren la presencia de inteligencia. Tercero, imitación de acciones del hombre y de otros animales. Cuarto, intercomunicación, lo que supone una conciencia de cooperación. Y quinto, a veces, en los animales existen ciertas reacciones sentimentales. Douglas Speldy no estaba de acuerdo con el argumento de que el comportamiento de los animales es aprendido por imitación, ya que observó a unos polluelos recién nacidos buscando alimento picoteando en el suelo, a pesar de estar aislados de los adultos, así como buscar supervivencia de un halcón, su enemigo natural. Pensó que el instinto era algo real. Se comprobó que muchas pautas de conducta eran específicas y obedecían a un mecanismo nervioso central que se transmite hereditariamente. Konrad Lorenz observó que los estornios en cautiverio ejecutaban todos los movimientos necesarios para cazar una mosca, aún en ausencia de esta, y sin haberlos aprendido prácticamente. Hess and Holt, mediante la estimulación eléctrica de distintos puntos del cerebro, provocaron mecanismos básicos de conducta instintiva. Conway Lloyd Morgan, psicólogo inglés, realizó la mayor parte de su trabajo experimentando, observando animales en su medio ambiente y controlando variables. En 1896 publica la obra Habit and Insect, en la que se distinguen reacciones innatas y reacciones adquiridas en los animales. También admite la imitación como fuente de adquisición de experiencias. Morgan es el iniciador de la psicología experimental animal en el campo. Thorndike es considerado el pionero en la psicología experimental con animales, famoso por la jaula Thorndike. Lorenz desarrolla la escuela de etiología animal. La palabra etiología era usada en Francia para referirse al estudio de la conducta animal. Los etólogos reconocen el papel importante del aprendizaje en la psicología animal, centrándose en las pautas de conducta no aprendida, comunes en todos los individuos de una especie. Un etólogo trabaja recogiendo y escribiendo lo más completamente posible el comportamiento del animal a lo largo de su vida, lo que pasa a constituir
el etograma de esta especie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alfonso García y bueno, continuando con el impacto del evolucionismo en la psicología, en este ambiente del surgimiento de la psicología diferencial, vamos a hablar ahora sobre los genetistas y ambientalistas, así como de los primeros laboratorios de la psicología comparada. Es el ambiente, el entorno que nos desarrollamos, quien guía nuestras vidas, nuestras inclinaciones o carácter, o por el contrario, es nuestra propia naturaleza. Esto es, los genes codificados que encontramos en nuestro ADN. O bien, dicho de otras palabras, cuando se trata de intentar explicar el comportamiento de los humanos, ¿a quién debemos considerar como responsable principal? ¿A la naturaleza o al entorno? ¿A lo genético o a lo ambiental? Bien, los genetistas y ambientalistas. El comportamiento de los animales se ha estudiado desde una perspectiva ambientalista o bien geneticista. Para los ambientalistas, el factor determinante de la conducta es el ambiente, la influencia que éste genera sobre los organismos, condicionando a cada uno de estos independientemente, esto según su propia percepción del exterior. Por otro lado, se encuentran los genetistas, para los que la base del comportamiento y su evolución se fundamenta en los factores de herencia. Para ello se han hecho diversos estudios, como por ejemplo, en 1924 Tolman cruzó entre sí, por un lado, ratas que presentaron mayores habilidades en un laboratorio, y por otro lado, ratas con menos habilidades, observando que la descendencia de las primeras demostraban tener mayores capacidades. A la postre se han desarrollado más experimentos de este tipo, obteniendo diversas observaciones, como lo es la cruza de dos caracteres diferentes que se obtienen híbridos, en los que no prevalecen características únicas de los padres, y otros donde aparecen características de ambos. Tal es el caso de la cruza de dos especies de pájaros que acarrean de distinta manera los materiales para el nido, observándose ambas tendencias en la descendencia. Esto fue un estudio que hizo William Dilger en 1962. Por su parte, Galton, quien fuera primo de Darwin, opinaba que la clave estaba en la herencia, es decir, en la naturaleza biológica de los organismos. Algo no muy diferente pensaba el psicólogo, filósofo estadounidense William James, que sostuvo que los humanos tienen más instintos que otros animales, no menos. Bien, con base en los hallazgos encontrados tanto por los ambientalistas como por los geneticistas, en la actualidad el análisis y enfoque psicológico de la conducta de los seres humanos considera la dualidad en el comportamiento humano, ya que tanto el entorno como la genética son factores que lo condicionan. Aquí en el centro de esta filmina tenemos la eugénesis. Esto fue un desarrollo que hizo Francis Galton, donde pretendía hacer una mejora de la raza humana. Lo dejo ahí como antecedente nada más. Ahora bien, los primeros laboratorios de psicología comparada. Entendiendo la psicología comparada, que por definición se describe como una disciplina que estudia la conducta humana y sus mecanismos con diversas especies animales, y que trata de comprender la evolución filogenética de los comportamientos, desde las especies más sencillas hasta las más complejas, se han desarrollado a lo largo de la historia diversos análisis del comportamiento, como lo son, y aquí viene una serie de escuelas o de pensamientos. La escuela anecdotista, que se basa en la teoría darwiniana, según la cual la escala filogenética forma un continuo, es decir, a través de la herencia. La escuela instintiva, la cual se basa en la comparación entre las especies según sus instintos. Está la escuela experimentalista, que dejaba de lado a la simple observación para dar paso a la experimentación analizando a los animales en su hábitat, en ocasiones condicionando algunas variables. La escuela mecanicista, que luchó mucho para lograr tener un esbozo de una teoría sobre el topismo animal, más enfocada a la psicología de la acción que al pensamiento, y muy ligada a la fisiología física y química. Y por otro lado está la escuela de la etiología, que le dio importancia al aprendizaje y a la psicología animal, centrando su atención en las conductas no aprendidas. Bien, por mi parte es todo. Muchas gracias.
La psicología comparada y su relación con la psicología general. La psicología comparada o psicología animal es una disciplina enfocada en los procesos psicológicos de especies distintas a la humana, con el objetivo de entender la conducta y la vida mental de los animales. Tuvo sus orígenes remotos en la Grecia antigua, cuando Aristóteles hace la aportación a esta disciplina en su clasificación de especies, la sistematización y el estudio del comportamiento. Más adelante, René Descartes creó una barrera a dicha comparación al determinar que los animales se comportan debido a acciones de su materia solamente. En cambio, el hombre es un organismo superior, pues poseía la facultad de la dualidad que consistía en materia y también en conciencia. Fue hasta la aparición de los estudios y observaciones de la evolución de Charles Darwin que se cimentaron las bases de la psicología comparada, pues en su obra publicada en 1871, La descendencia humana y la selección sexual, considera a la raza humana como un animal superior, el cual posee un cerebro desarrollado anormalmente y es descendiente de organismos simiescos. Confirmó su propia teoría valiéndose de datos resultantes de la observación del comportamiento de animales superiores y comparándolos con otros distintos. Todo esto lo plasmó en 1872 en su obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Con ello, derribó la barrera que Descartes había construido e impulsó el desarrollo de la nueva psicología. El método comparativo es el método utilizado por esta disciplina y consiste en la comparación de similitudes y diferencias entre especies para poder comprender las relaciones evolutivas, ya sea entre organismos de distintas especies o entre especies modernas con especímenes antiguos, en su mayoría utilizando la experimentación para estos fines. Con ello podemos definir que los humanos compartimos muchas características con los animales. Por ejemplo, tenemos rituales de cortejo, territorialidad, participamos en juegos, tenemos comportamientos agresivos, defendemos a nuestra descendencia, entre otras cosas. En la psicología general, ha sido el conductismo la corriente que más ha utilizado la psicología animal para la realización de sus estudios. Por ejemplo, Skinner realizó múltiples experimentos con palomas y ratones en sus teorías de aprendizaje. Thorndike fue uno de los principales representantes del conductismo y estableció teorías sobre la inteligencia experimentando con gatos. Iván Pavlov estudió el condicionamiento simple utilizando la salivación de los perros para su cometido. Tolman utilizó laberintos recorridos por ratas para demostrar sus teorías sobre la memoria y el aprendizaje. Watson reconoció la conexión entre la psicología animal y el conductismo. En sus estudios se aplicaron y ampliaron los estudios de la psicología animal a la psicología humana. Wilhelm Wundt fue quien mencionó la comparación entre la psicología animal y la psicología humana por primera vez. Sus puntos de vista acerca de la conducta animal dieron argumentos fundamentales para el desarrollo de la psicología comparada, que incluso han servido hasta nuestros días. Nuestras conclusiones son: la psicología comparada es una consecuencia de la necesidad de entender nuestro entorno, las distintas especies con las que compartimos y las diferentes formas y patrones de conducta que hemos desarrollado e incluso heredado a través de la evolución. Sin embargo, a pesar de que algunos aspectos somos similares a otras especies, en muchos otros no lo somos tanto. Por ejemplo, los seres humanos tenemos una inteligencia mucho más compleja que otras especies, y una parte mucho mayor de nuestro comportamiento es el resultado de una decisión consciente, no de un impulso o un instinto. Asimismo, también nos diferenciamos del resto de las especies en que somos el único animal que ha desarrollado su lenguaje. Mientras otros animales se comunican utilizando signos, nosotros utilizamos símbolos. De la misma forma, ha sido parte o aporte para avances positivos como el comportamiento de animales que se ha utilizado en la reproducción de especies en peligro de extinción,
para conocer la migración de las aves, entre otras cosas. Sin embargo, hay mucho camino que recorrer, pues muchas personas consideran que la utilización de animales para experimentación que todavía se hace no es una forma correcta, éticamente hablando, de poder hacer ciencia. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Agradecemos mucho su atención. Que tengan muy bonito día. Hasta pronto.